Bienvenidos a Invertir en Bolsa. Es fácil. En este video es un análisis fundamental y técnico de la empresa canadiense Shopify del sector del e-commerce. Empezaremos con un resumen de 2019 con las pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja. Durante dicho periodo la empresa obtuvo unas ventas de 1.578 millones, un margen bruto de explotación de 865 millones, un margen de explotación negativo en 141 millones, un resultado antes de impuestos negativo en 95 millones y un resultado considerado neto negativo en 124 millones. El resultado neto aplicable en el balance es negativo en 111 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa obtuvo unos malos resultados, pero cabe destacar que la empresa está en una fase de expansión y consolidación. En el balance, la empresa tiene un activo no corriente de 744 millones, un pasivo no corriente de 157 millones, un activo corriente de 2.744 millones, un pasivo corriente de 316 millones. Que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente nos daría un fondo de maniobra positivo. Finalmente, el patrimonio neto es de 3.015 millones. A modo de conclusión, pues decir que la empresa a corto plazo no tendrá problemas de liquidez y a largo plazo la empresa es solvente. En el flujo de caja, la empresa tiene un flujo de caja de explotación positivo en 70 millones, un flujo de caja de inversión negativo en 569 millones y un flujo de caja de financiación positivo en 736 millones. Durante el periodo, la empresa obtuvo un incremento de efectivo de 239 millones. El efectivo al final del ejercicio fue de 649 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa tiene un flujo de caja de explotación positivo y sostenible y la empresa durante el periodo realizó una ampliación de capital. Seguimos con el análisis del primer semestre de 2020 y vemos que la empresa obtuvo unas ventas totales de 1.184 millones, un margen bruto de explotación de 631 millones, un margen de explotación negativo en 72 millones, un beneficio antes de impuestos negativo en 55 millones y un beneficio neto positivo de 4,56 millones. Y el resultado neto aplicable en el balance es negativo en 1,41 millones de dólares. A modo de conclusión, es decir que la empresa ha mejorado respecto al año anterior, pero siguen siendo malos. A continuación, vamos a hacer análisis de balance. Vemos que la empresa tiene un activo no corriente que es un total de 709 millones, un pasivo no corriente que es un total de 148 millones, un activo corriente que es un total de 4.389 millones y un pasivo corriente que es un total de 320 millones, que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, nos seguiría dando un fondo de maniobra positivo. Finalmente, el patrimonio neto es un total de 4.628 millones. A modo de conclusión, pues decir que la empresa a corto plazo no tendrá problemas de liquidez, que tiene un fondo de maniobra positivo y a largo plazo la empresa sería solvente. Vamos a hacer análisis del flujo de caja. En el mismo periodo vemos que la empresa tiene un flujo de caja de actividades de explotación positivo en 80 millones. El flujo de caja de actividades de inversión es negativo en 337 millones. Esto hace que el free cash flow sea negativo, por lo tanto necesite de financiación externa para poder financiarlo. El flujo de actividades de financiación es positivo en 1.498 millones y destaca la ampliación de capital realizada por 1.460 millones. Durante el periodo la empresa obtuvo un incremento de caja de 1.232 millones y la caja final de periodo fue de 1.882 millones. A modo de conclusión, es decir que la empresa sigue teniendo un flujo de caja de actividades de explotación positivo y sostenible y también destaca la ampliación de capital realizada durante el periodo de 1.460 millones. Seguimos con el análisis técnico de la empresa Shopify. Vemos que está cotizando a más de $970 por acción. Se encuentra en zona de máximos históricos y capitaliza más de 110.000 millones de dólares. El PER no se puede calcular porque la empresa tiene pérdidas. A continuación vamos a hacer análisis de gráfico con el indicador RSI para ver si está sobrecomprada o sobrevendida la acción. A nivel semanal la empresa tiene un RSI de 64.81 y a nivel mensual la empresa tiene un RSI de 83.83. Si tenemos en cuenta que a partir del 70 se considera sobrecomprada, la empresa a nivel mensual sí estaría sobrecomprada y a nivel semanal la empresa estaría próxima a estar sobrecomprada. A modo de conclusión final, pues decir que la empresa a nivel fundamental, si tenemos en cuenta patrimonio neto más la capacidad de generación de beneficios de la empresa, la capitalización actual estaría extremadamente cara y a nivel técnico la empresa está bastante sobrecomprada.
Esto hace que a nivel de largo plazo la empresa no sería atractiva para su compra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.